La verdad es que ha sido una tarde muy emocionante. Los presentadores han sido magníficos, tanto Juanjo Millás como Rosángeles Valls. Le han dado al libro una importancia, no sé si merecida, pero realmente han sido unas lecturas y unas presentaciones con muchísimo afecto y mucha inteligencia y mucha sensibilidad. Luego hay libros, como el de Carmen, que son en ese sentido una rareza, que ya están escritos con ese instinto o con esa vocación de servicio público. Es decir, están escritos desde la intimidad, están escritos desde la soledad, pero ya late en ellos, en el momento de ponerse a trabajar, esa vocación de servicio público que es consubstancial al hecho de la escritura. Y es un libro de emociones, de las emociones personales que ella misma comparte con nosotros, sus lectores, pero también de las emociones que surgen de la propia lectura, de emociones de vidas y de experiencias que suceden en una ciudad compartida por muchos de nosotros y que se entrecruzan con nuestras propias experiencias al leer, al imaginar, al recordar. Y es que hay muchísima poesía, mucho cariño y también mucha obstinación en las imágenes que el libro nos evoca. Al final, pues siempre los esfuerzos tienen sus compensaciones y por supuesto quiero agradecer a la editorial RBA su insistencia, su persistencia y su profesionalidad en la elaboración de este libro y en su propia génesis. Espero que tenga larga vida la ciudad y la vida.